Sonido 1, 2, 3, probando sonido. Buenos días para todos. Regalan un 5 al chat si tienen sonido, por favor. Vamos a iniciar con la operativa del día de hoy. Esta es la operación en vivo que estamos ejecutando en Latin Trading Company. Fue la operación de la cual hicimos la investigación a través del análisis macroeconómico y los ajustes que ha venido haciendo el Banco Central de Inglaterra en cuanto a lo que tiene que ver con el ajuste de la inflación. La primera parte de la subida es una operación entregada en la plataforma TradeFox. Pues vamos a ver. Vamos a ver un poco la apertura del mercado del día de hoy. Bien, ahí vemos en estos momentos en la cinta de cotizaciones estamos viendo cómo el euro dólar precisamente ha tenido una corrección de 0,28%, la libra de 0,29%, esto en favor del dólar. En la plataforma enviamos el análisis de lo que tiene que ver con el yen, y perdón, con el dólar y el DXY, así que para que miren el índice de la divisa americana. Por el lado del franco suizo, estamos viendo que a duras penas se ha movido un 0,2% desde la sesión de cierre anterior, y el movimiento más fuerte lo estamos viendo en el lado del USD CAD con un 0,23%. En el calendario macroeconómico que tenemos para la semana va a ser bastante movido. Vamos a ver las noticias que vamos a destacar. Una de las noticias importantes a destacar van a ser lo que tiene que ver con, voy a resaltarlos aquí, en la anotación en el foco. La comparecencia de Christine Lagarde, el PIB de Japón, el cual están haciendo ustedes la investigación. Vamos a tener las actas de la política monetaria de la Reserva de Australia, por el cual los movimientos en el AUD, vamos a poder ver buenos movimientos en el AUD para el día de hoy. Para el día martes vamos a tener lo que son evolución del desempleo en el Reino Unido. Vamos a tener el índice de la confianza inversora alemán, que entendiendo que este dato es muy importante que se mantenga por encima de los 50 puntos. Y ya para el día miércoles vamos a tener los datos más importantes de la semana. ¿Cuáles van a ser los datos más importantes de la semana? Primero, va a ser el IPC anual, va a ser el dato de la inflación en cuanto a lo que tiene que ver con el lado de las libras. Y ventas minoristas subyacentes, aquí vamos a ver las small cap, las compañías, las pequeñas compañías que pueden tomar, digámoslo así, esta inflación primero antes que las grandes compañías. Y por el lado del IPC subyacente mensual del CAD, vamos a ver el lado de la inflación subyacente que no computa alimentos ni energía. Por el lado del petróleo, tenemos el inventario de petróleo crudo de Estados Unidos y vamos a tener las actas de reunión de mercado abierto. Esto es muy importante, estas actas de reunión de mercado abierto. En el lado de... El día jueves
vamos a tener los permisos de la construcción. A ver, este tema es bastante importante. ¿Por qué importa el tema de los permisos de la construcción? Número uno, porque los permisos de la construcción nos van a determinar cuántas viviendas nuevas o cuántos planes de vivienda están a futuro. Y esto nos determina una salud económica importante porque es creciente a la hora de que puedan comprar vivienda nueva. De nada vale que tengan liquidez los americanos, que tengan, que le envíen dinero a su casa. Si cuando quieren comprar una vivienda, pues los costes de esta vivienda superan por mucho el dinero agregado que te ha llevado a tu renta. Entonces, es importante que se construya, que se pidan nuevos permisos de la construcción, así como las peticiones de lo que tiene que ver con las peticiones de subsidio por desempleo. ¿Por qué son importantes las peticiones de subsidio por desempleo? Porque aquí nos estamos dando cuenta que si los americanos piden una ayuda de desempleo, es precisamente porque no hay ofertas de empleo. Si no hay ofertas de empleo, pues la tasa de desempleo aumentará y al aumentar la tasa de desempleo aumenta la informalidad, aumenta la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. En el lado del día viernes vamos a tener las ventas minoristas del Reino Unido, ventas minoristas subyacentes del CAT y ventas de viviendas de segunda mano. Aquí también es importante entender las viviendas de segunda mano. ¿Por qué? Porque aquí vamos a diferenciar dentro de los permisos de construcción de vivienda nueva y viviendas usadas. Y realmente están estimulando la economía a tener bienes duraderos a futuro, es decir, si le están creyendo al sector inmobiliario o si por el contrario están con bienes tangibles. ¿Por qué? Porque cuando compramos una vivienda en plan a futuro, nosotros estamos arriesgándonos a que la constructora no termine la vivienda, a que haya un huracán y se lleve el lote, a que la constructora fuera una estafa y se llevara el dinero o que entrara en bancarrota y no pudiera terminar. Todo esto es un riesgo que a la vez debe verse traducido en un descuento a la hora de comprar la vivienda. Pero cuando la vivienda usada de cierta manera se coloca más económica, pues es más preferible poder tener una vivienda ya que poder tener un riesgo a futuro. Bien. En el lado de el dólar, las actas de la reunión de mercado abierto, les voy a dejar un post en Trelfos para poderles explicar para no salirnos de este tema. Bueno, aquí les dejé en Trelfos, les dejé el posible movimiento que se vería de dólar, así que vamos ya a verlos en vivo, los movimientos que se han dado. Bueno, por el lado de las noticias macroeconómicas, que son estas noticias que vamos a ver ahora de actualidad macroeconómica, vemos que el precio del petróleo ha subido constantemente y ya vemos un diferencial o un spread dentro de lo que tiene que ver con la cotización de los dos petróleos, petróleo Brent contra petróleo de Texas. Mientras que uno cotiza por el lado de los 93, el otro tocó los 95. Así que estos diferenciales es importante entenderlos porque permiten un equilibrio a la hora de que se regulen la producción y las cotizaciones. Pero por otro lado, termina siendo un alto factor de lo que tiene que ver con la inflación estructural. Es decir, que los costes del petróleo aumentan los costes energéticos y aumentan los costes que tienen que ver con las materias primas, especialmente en el lado de gasolina, gas natural. Todo esto determina como un aumento que luego se ve reflejado en los precios al por mayor. Entonces, como ven, ha venido respetando una tendencia estructural alcista
que ha venido respetando toda la línea de tendencia validada. ¿Dónde podemos ver las siguientes correcciones del petróleo? Bueno, pues deberíamos de estar ya como por llegar al punto donde deberíamos estar viendo una pequeña corrección luego de que rompa la estructura sobre el nivel de los 97 a $100. ¿Por qué se da esta corrección? Porque los traders que entraron en las primeras buenas posiciones, rompiendo los máximos, verían ya un precio razonable para poder sacar sus posiciones y poder hacer los retornos. Así que tengan esta línea de retorno muy importante a la hora de poder comprender la acción del precio. Es la línea pivote donde esta estructura se ha venido manteniendo sobre un canal alcista. Ahora podríamos proyectar el ancho del canal en la estructura de salida y complementaría el análisis para los $100. Estados Unidos advierte que la invasión rusa puede ocurrir poco después de la acumulación de las tropas. El WTI se acerca a los $95 por barril por la preocupación de que los flujos de energía puedan verse afectados. El petróleo tendría un poderoso repunte a medida que las tensiones geopolíticas sobre Ucrania aumentaron en un momento en el que aumento de la demanda mundial con indicadores físicos que apuntan a una creciente escasez a corto plazo. West Texas Intermedias repuntó por más del 1% para alcanzar el nivel más alto desde el año 2014, aprovechando 8 ganancias semanales como señal de estrechez del mercado. Los barriles físicos cotizándose en un punto de referencia global y en el cual alcanzaron niveles clave sin precedente. El diferencial de los dos contratos de futuros más cercanos de Brent se acercó por los $2 por barril. Por el lado del oro y el paladio, vamos a ver las noticias de oro y paladio que se han fortalecido a través de las tensiones en Rusia que han provocado un aumento en la demanda. Como ven, hemos pasado la cotización de los 1850, que era como zona base del mínimo anterior, mantenido un rango sobre los 1800 como la media de todo el año. Así que mientras sigamos sobre esta estructura de rango y no superemos los rangos, los máximos anteriores, pues vamos a seguir teniendo en cuenta que la estructura del oro sigue siendo una estructura bajista. Ahora bien, hemos visto la ruptura del máximo, de un máximo importante, que era el máximo de los 1850 puntos, con una estructura de mínimos ascendentes. Esa estructura de mínimos ascendentes con máximos decrecientes nos da una estructura precisamente triangular. ¿Qué esperaríamos entonces? Según la proyección y según las noticias macroeconómicas, podríamos esperar una proyección de la altura de la base del triángulo desde el último mínimo, el último máximo superado para poder proyectar hacia la zona de los 1900 puntos. Deberíamos de tener en cuenta también mucho la tensión geopolítica que se presente y poder tomar unas correcciones también antes de la subida que no sería lineal. Así que es importante entender los niveles donde se podría retestear a la línea o zona pivote de los 1850 puntos y luego sí poder continuar su tendencia de corrección alcista. Las tensiones por la acumulación militar de Rusia cerca de Ucrania están impulsando el oro y el paladio en el medio de la demanda de refugios y las preocupaciones sobre las posibles interrupciones en el suministro. El atractivo del lingote como reserva del valor está siendo mejorado por la adversión al riesgo en los mercados y el aumento de la inflación en todo el mundo.
Con los precios subiendo el viernes en su mayor avance en casi 4 meses, incluso cuando la Reserva Federal se prepara para subir las tasas. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó el lunes después de caer el viernes desde el máximo del 2019, lo que afectó al oro de que no devenga intereses. Aquí es importante ver cómo hablamos de los intereses y del beneficio propio a futuro cubriendo la inflación. Es que hay un tema que es importante a la hora de la inversión y no es el retorno general, el retorno neto, sino el retorno cubriendo la inflación. ¿Por qué? Vamos a hacer un repaso. Resulta que cuando uno busca una inversión, cuando usted hace una inversión, usted busca un retorno. Ese retorno, conocido como beneficio, a la hora de usted reclamarlo en sus cuentas de banco, a la hora de retirarlo, si es en un fondo de inversión, si pagas comisiones, pues determinas haciendo ciertos movimientos que generan un decrecimiento de ese capital. Entonces, cuando la inflación es del 7%, pero el salario no alcanza a subir todo ese coste del aumento, el decrecimiento del capital, si es sostenido a 7% durante, digamos, un año, entonces estaríamos hablando de que la pérdida del poder adquisitivo sería muy alta siempre y cuando el empleo, la oferta de empleo y los niveles de salario cubran esa inflación, no hay problema en tener una alta inflación. Pero si tenemos alta inflación y no tenemos precisamente esta cobertura de la adversión al riesgo y de los activos, del coste de la oportunidad que debemos de asumir, entonces ese dinero se va a ir perdiendo en nuestro banco y peor aún debajo del colchón. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Nosotros debemos de hacerlo entonces tratando de buscar que nuestro dinero rinda un beneficio que sea superior a la inflación. Si le ajustamos la inflación, entonces estaríamos hablando de un spread en el cual nosotros empezamos con un menos 7.1% a tratar de buscar equilibrar esto para que nuestro dinero no pierda el poder adquisitivo durante el lapso de tiempo o periodo que lo tengamos invertido. Pero si un rendimiento, digamos como el oro que se ha mantenido en un rango del 1800 durante bastante tiempo, o sea, no ha dado un beneficio sustancial, pero la velocidad a la que ha venido subiendo la inflación es más alta, pues determina que hay posiciones en las cuales no me va a rendir un beneficio tener oro, por más de que el oro para muchos sea un activo refugio, pues ahora estamos viendo que hay otros activos y que los inversores están prefiriendo correr el riesgo de ir a criptomonedas, de ir a NFTs, de ir a buscar rendimientos en metales preciosos, en materias primas que han dado rendimientos como la energía del 40 y pico por ciento, de 20 y pico por ciento en criptomonedas que a veces son volátiles. Entonces, todos estos movimientos nos han determinado que el oro ya no es el activo refugio que los libros de economía de 1700, 1800, 1900 nos enseñaron. Le regalan un 5 al chat si van comprendiendo todo hasta ahí. Bien, en el lado de trader les dejé lo que tiene que ver con las tasas de fondos federales, cómo vienen subiendo las tasas de fondos federales y qué son las tasas implícitas. Para que puedan ustedes comprender un poquito la diferencia entre cómo los bancos se prestan entre ellos mismos y cómo la desconfianza entre los bancos ha venido aumentando a través de que los depósitos han venido disminuyendo y las solicitudes de crédito, obviamente, a hacer intereses, pues han aumentado
durante estos tiempos. Esto es lo que nos genera es un endeudamiento, porque si voy al banco, me presta dinero fácilmente, pero luego de un tiempo yo no le pago al banco y el banco sigue prestando dinero y sigue prestando dinero y sigue prestando dinero, pero no está recogiendo. Entonces ahí es donde van a ver, ¿tienen sonido todos? ¿Todos me están escuchando? Sí, señor profe. Listo, ok, perfecto. Entonces, les dejé un video para que puedan escuchar, perdón, para que puedan comprender qué son las tasas de interés de los fondos federales. Porque es que hay diferentes tasas, hay tasas profesionales, tasas ajustadas a la inflación, tasas de interés neto, tasas efectivas, tasas trimestrales, tasas anuales. Entonces, cuando hablamos de la subida de tasas de interés, sí, suben las tasas de interés generalizadas, obviamente, pero ¿a qué sector afecta más a uno que a otro? Entonces ahí es donde quiero que aprendan este tema de las tasas de interés efectiva para que luego vayan viendo las tasas de interés y los PIB, el PIB nominal también, para que nos vamos quitando estos sesgos de datos, digámoslo, como redondeados, ¿ok? Que no sean los datos redondeados, sino que vamos directamente a lo que miran los inversores, que es el lado de el rendimiento a través del tiempo, a través de los periodos. Entonces, como ven las líneas amarillas, estamos hablando desde los periodos. Bien, entonces, en estos periodos, nosotros tenemos una división a la hora de poder ir seleccionando los movimientos que se han venido presentando en el mercado. Entonces, si ustedes van viendo, voy seleccionando un periodo, dos periodos y vamos al tercer periodo. Aquí no habría corrección porque fue muy lateral y la corrección fue muy pequeña. Entonces, digamos que aún seguimos en el periodo estructural alcista. Aquí lo rompe y aquí empezamos de nuevo. Entonces, 1, 2, 3 periodos, 4 periodos, iríamos al quinto periodo y en estos 5 periodos tuvimos todo el suceso alcista de ondas de Elliott. 1, 2, 3, 4 y 5 ondas impulsivas. Esperamos, a priori, se den 3 ondas correctivas. Esta es el índice del dólar, de la divisa del dólar. Así que es como separar independiente del euro dólar, libra dólar, y solamente coger el spot de mercado del dólar, de dólares y separarlos de las divisas. Asimismo pueden hacer con las siglas XY para diferentes pares. Bueno, ahí vemos que va cumpliendo el análisis, así que si esto se va dando hacia arriba, es decir, que el dólar va cogiendo fuerza y nos va dando entonces las posiciones en libra dólar y euro dólar que estamos trabajando en esta sesión del día de hoy.
¿Preguntas en el chat, chicos? Bien, aquí está la señal enviada por la aplicación TradeFox. 4 horas. Y cumplió perfectamente la subida. Recuerda lo que dijimos de los datos, que primero salían los datos, venía la manipulación y luego sí el movimiento estructural del fundamental. Pero también fue que detectamos muy antes el movimiento del mercado, pero fue perfecto. Toda la subida hicimos a la señal fueron 89 pips, pero se dieron en total 145 pips. 142 pips fue total. Pero yo lo doy en la F óptima, que es donde doy la salida. La F óptima de Kelly es el lugar más óptimo según el riesgo por beneficio donde salir. Es un cálculo estadístico que se utiliza para no cubrir el 100%, sino el 88% de la operación. Como ven, todo el libra dólar ha estado en un rango lateral de mucho tiempo. Cada velita son 4 horas. Así que 6 sería un día. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 días. 4, 5, 6. Una semana completa en el rango y apenas está dando el movimiento que tenía que ver con los datos del costo de la energía, la crisis camionera y unos problemas políticos que tiene Boris Johnson con el secretario y unas fiestas un poco hot que estaba haciendo el secretario, en el cual pues sabemos cómo los londinenses son muy estrictos con este tipo de comportamientos, aunque no fue el primer ministro, sino su secretario, pues muchos de los de la bancada de la oposición están pidiendo la renuncia. Bueno, entonces ya tuvimos impulso, ya tuvimos acumulación. O sea, ya fuimos hacia arriba y ya fuimos hacia el lado. ¿Qué nos queda? ¿Qué movimiento nos queda? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿cierto? Corrección. Sencillo. Impulso, acumulación, corrección del movimiento. Así que vamos a reducir esta. Y coloquen como primer type profit la zona de 1.34. Zona de 1.34053. Mejor dicho, de 1.340 puntos. Bueno, chicos, ha sido un gusto saludarlos esta mañana, el día de hoy, esperando que nos acompañe la rentabilidad, que sigamos operando, síganse levantando hasta ahora, que es bastante motivador para mí poderlos ver en compañía, todos en el grupo trabajando juiciosos. Y nos vemos en la noche, chicos. Sigo dejándoles información del mercado por TradeFox. No olviden suscribirse al canal de YouTube y darle un like a la campanita si les gustan estos videos para que sigamos haciendo esta apertura, el sacrificio de
de levantarnos en Latinoamérica a esta hora para poder compartir con todos ustedes todo este tipo de información. Así que un like es una forma de agradecer y la suscripción igual para nosotros. Nos vemos en una siguiente oportunidad, chicos. Familia LTC, go. Oh.